Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Ecopetrol le dice adiós al fracking en el país. La compañía, que hoy fue protagonista de la apertura de Wall Street, reajustó su plan estratégico 2040. Entre otros cambios, anunció que intensificará la búsqueda de gas costa afuera. Fianzas para arrendamientos. En Colombia esta figura es cada vez más usada en los contratos de alquiler de viviendas o de oficinas. Ahora hasta se expiden con la ayuda de la inteligencia artificial. Para aclarar dudas nos acompaña esta noche Clemencia Parra, presidenta ejecutiva de Unifianza S.A. Las claves para invertir y para ganar. Hoy por hoy existen muchas opciones para meter dinero y tratar de sacar rentabilidades. Pero los expertos aconsejan informarse bien, tener precaución sobre todo y escoger muy bien las alternativas. Juliana Matiz, una experta en este tipo de asesorías, nos cuenta hoy lo que usted debe hacer y también lo que debe evitar. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de noticias empresariales que hoy están relacionadas con Ecopetrol, la empresa más importante del país. Y es que una vez más esta compañía fue protagonista en Wall Street. Su presidente, Ricardo Roa, tocó la campana que inició las operaciones en la bolsa más importante del mundo con motivo de los 15 años de negociaciones de sus títulos allí en la bolsa de Nueva York. Se hicieron también anuncios de los planes que tiene ahora la compañía. Veamos. El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, fue el encargado de tocar la campana que dio inicio a la sesión en la Bolsa de Valores de Nueva York, conmemorando así los primeros 15 años de cotización de la acción de la petrolera en ese mercado, el más importante del mundo. Hoy la empresa tiene más de 53 millones de acciones negociándose en Wall Street. El presidente de la Junta Directiva destacó el compromiso de la empresa con la transición energética con la compra de la mayoría accionaria de ISA. También se refirió al Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles. Con agrado, con satisfacción, vemos que hay un compromiso absoluto del gobierno nacional en pagar rápidamente estas cuentas. Se ha ido cruzando con dividendos. Este año vamos a acabar un 30% por debajo en esa cuenta por cobrar neta. Y se anunciaron ajustes al Plan 2040 de Ecopetrol. En primer lugar, que se intensificará la búsqueda de gas costa afuera en el Caribe colombiano. Confirmación de un gran potencial de gas en el Caribe colombiano costa afuera. Hoy nuestro país tiene cerca de 3 terapias cúbicos de reservas de gas, pero la apuesta en los próximos 7, 10 y 15 años será encontrar reservas en la costa afuera entre 5 y 7 o 10 terapias cúbicos de gas. La búsqueda de petróleo mediante el sistema de fracking quedó descartado. Hace trámite con mucha seguridad de éxito un proyecto de ley en Colombia prohibiendo la actividad de los proyectos no convencionales. Y eso hace que lo que tuviéramos de expectativa hace año y medio frente a estos desarrollos lo tengamos que reevaluar y lo tengamos que analizar e incorporarlo dentro de nuestras nuevas metas. Roa también destacó las oportunidades de mejorar el recobro en la extracción del petróleo mediante el uso de más tecnología. Finalmente reafirmaron su compromiso con los planes de la transición energética. Y ahora hablemos de una garantía que se ha vuelto muy común en el país a la hora de arrendar un inmueble. Se trata o se llama fianza de arrendamiento y ha servido para evitar muchos dolores de cabeza que antes tenían los propietarios. Para aclarar algunas dudas, quiero saludar a la doctora Clemencia Parra, presidenta de Unifianza S.A. Doctora Parra, buenas noches, gracias por acompañarnos aquí en Signo Pesos. ¿Cómo ha estado? Muy bien, muy buenas noches, Víctor. ¿Cómo ha estado usted? Muy bien. Para quienes no conocen el concepto, ¿por qué no nos explica primero qué es exactamente la fianza de arrendamiento? A ver, la fianza de arrendamiento es una figura que está establecida en el Código Civil y lo que nosotros hacemos es garantizar el cumplimiento del contrato de arrendamiento de bienes inmuebles. ¿Esto qué implica? Cuando una persona toma un inmueble en arrendamiento, tiene el compromiso de pagar un canon de arrendamiento y una administración.
Y nosotros lo que hacemos es garantizarle al propietario que en el evento en que el arrendatario no pague, nosotros le pagamos al propietario, cuidando así y protegiendo el patrimonio del propietario. Nosotros trabajamos con inmobiliarias en todo el país y ahora vemos que a raíz de la situación económica, definitivamente es una gran opción que están tomando los propietarios de los inmuebles. Claro, porque mucha gente se debe estar colgando ahora con el pago de los arriendos ante esa desaceleración de la economía. Pero esto, ¿qué tan parecido es? Es que me suena mucho a un seguro. ¿Esta fianza también la emite o la venden las aseguradoras? No. Las aseguradoras emiten seguros y el seguro está contemplado en el Código de Comercio. Las afianzadoras, que estamos vigiladas y controladas por la Superintendencia de Sociedades, emitimos contratos de fianza. El contrato de fianza es un contrato accesorio a un contrato principal. En este caso, es un contrato accesorio a un contrato de arrendamiento de bienes inmuebles. Y nosotros le garantizamos al arrendador que en el evento en que no pague el arrendatario, nosotros pagamos por él. Entiendo. ¿Qué valor puede tener para el dueño de un inmueble? O no sé si esto lo tiene que pagar el dueño del inmueble o quien toma con el inmueble como arriendo. ¿Qué valor más o menos puede tener? ¿Esto está, digamos, relacionado con el valor del arriendo para el usuario final? Así es. Quien en Colombia generalmente paga la fianza o el seguro, dependiendo de la figura que opten para garantizar el contrato, es el propietario del inmueble o el arrendador. Y puede oscilar entre 1.7 y 2.5% mensual, dependiendo del valor del canon de arrendamiento, la administración, y cuando se trate de un inmueble que sea por su destinación sujeto de IVA, también se garantiza el IVA sobre el canon de arrendamiento. Es decir, un arriendo de 1 millón de pesos mensuales, ¿estamos hablando de 20.000 pesos? Exactamente. Y bueno, entonces, ¿se hace únicamente a través de inmobiliarias o la persona que arrienda directamente no puede ir a una empresa como la de ustedes de pronto y pedir esta fianza o contratar una fianza de estas? Nosotros tenemos dos tipos de fianza. La fianza que nosotros prestamos a través de las inmobiliarias, y nosotros trabajamos con más de 500 inmobiliarias a nivel nacional, y en el caso de Bogotá y sus alrededores, por ser una zona donde el mercado de arrendamientos lo hacen más de forma directa, propietario y arrendatario, prestamos ese servicio a través de una figura que se llama Garantía Unicasa. Y el propietario puede acudir a Unifianza para que Unifianza le preste este servicio. El costo cuando se trata de un propietario es mucho mayor y no se cobra de manera mensual, sino de manera anual. Y Unifianza lo presta inicialmente en Bogotá y el centro del país. Bueno, ¿qué me cubre? Usted ya me habló más o menos, pero digamos, porque los contratos de arrendamiento generalmente son a 1 año, ¿no? Entonces el inquilino me pagó los 2 primeros meses y se colgó en 10. ¿Ustedes me retornan los 10 meses? Claro que sí, cubrimos hasta 36 meses consecutivos de mora. Nos encargamos del proceso de restitución del inmueble, siempre acudiendo primero a la figura de la conciliación. Tenemos un convenio con el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá porque creemos que debemos ayudar a la descongestión de la justicia. Y muchos arreglos se logran a través de la conciliación. Y pagamos hasta 36 meses consecutivos de mora o hasta la restitución del inmueble. Claro, a veces pues cuando se hacen contratos directos, que usted nos explicaba ahorita, pues a veces el dueño del apartamento cuando se va a un inquilino moroso, pues también se da cuenta que no le pagó la administración, por ejemplo. ¿Esto también está cubierto aquí dentro de la fianza, el pago por administración?
Sí, efectivamente el pago por administración está cubierto porque cuando existe un contrato de arrendamiento, en general se establece dentro del contrato de forma independiente el canon de arrendamiento y la administración. Hay algunas ciudades, como es el caso de Medellín, en que la administración está incluida dentro del canon. Pero nosotros, como Unifianza, garantizamos tanto el canon de arrendamiento como la administración. Y en el evento, por ejemplo, que al final del contrato las personas vean que les dejaron servicios públicos sin pagar o existen daños y faltantes al inmueble, existe lo que se denomina la fianza integral que cubre estos rubros hasta el monto que el arrendador tome la decisión de cubrir. Es decir, si por ejemplo una persona al inicio del contrato dice, yo quisiera que me cubrieran 2 millones de pesos por servicios públicos y daños y faltantes, nosotros cubrimos al final del contrato y por una sola vez se cobra esta garantía. Al final del contrato pagamos los daños y faltantes y los servicios públicos hasta por la suma de 2 millones de pesos. Entiendo. O la suma que cada quien determine. Claro, eso depende de muchas cosas. Ahora, ustedes que venden estas fianzas, ¿emiten algún concepto a la hora de aceptar o no un inquilino? Ustedes pueden decir, no, por favor no le arriende a ese señor porque aquí vemos que tiene, no sé, un historial o antes tuvimos problemas con él o quedó debiendo plata, arriendo, administraciones, etcétera, etcétera. Sí, nosotros hacemos un análisis desde el punto de vista crediticio y desde el punto de vista del comportamiento del cliente. Desde el mes de agosto lanzamos al mercado una plataforma por medio de la cual la persona ingresa a la plataforma que se encuentra a través de Unifianza, que se llama Novo, y a través de la inteligencia artificial, nosotros sin presentar ningún documento, sino solamente con la verificación biométrica de la persona, podemos decir si el cliente es apto para tomar un contrato de arrendamiento de un canon específico. Cuando la persona no tiene la capacidad para hacerlo de forma individual, se le va a solicitar que aporte un deudor solidario. En la plataforma, el arrendatario invita a su deudor solidario y se califican de manera virtual en línea y sin adjuntar documentos. Solamente se requiere tener a la mano la cédula de ciudadanía para poder hacer la verificación biométrica correspondiente. ¿Cómo así, doctora Parra? Yo le mando a usted una foto y usted se da cuenta si tengo, por ejemplo, la capacidad económica o financiera para pagar cierto arriendo en cierto lugar de Bogotá o ¿cómo funciona eso? No. En la plataforma, la inmobiliaria lo invita para que pueda calificarse para tomar un inmueble en arrendamiento. En ese momento, en la plataforma, se diligencian los datos básicos de la persona, nombre, dirección, teléfono, el canon al que quiere acceder y dónde ha vivido en los últimos 6 meses, acepta los términos y condiciones, el acuerdo de privacidad y allí la plataforma le dice, sí señor, usted es apto para tomar un inmueble de 2 millones de pesos. O señor, usted pudiera llegar a tomar un inmueble de 2 millones de pesos, pero debe adicionar un deudor solidario. Cuando ya la persona se califica como apta para ese tipo de inmueble, le hace la verificación biométrica, es decir, escaneando la cédula de ciudadanía, tanto por las 2 caras, y se hace un reconocimiento facial para determinar que la persona que se está calificando es realmente la persona que está en la cédula de ciudadanía. Y hace una verificación para que no sea una persona diferente. Claro, por casos de esos también se han visto. Bueno, doctora Parra, muy interesante la verdad el tema. Yo creo que seguiremos hablando. Que esté muy bien. Gracias por acompañarnos hoy aquí en Signo Pesos. Muchísimas gracias, Víctor. Muy buenas noches.
Buenas noches para usted con esta información. Hacemos nuestra primera pausa, pero cuando regresemos espere, ¿cuál fue la evolución de la deuda externa de Colombia con corte al mes de junio de este año? Ya les contamos el más reciente informe del Banco de la República. Regresamos a Signo Pesos. Invertir es una idea que a muchos colombianos nos viene a la mente con mucha frecuencia, como una fórmula para ganar dinero y mejorar la situación económica. Y aunque hoy abundan las ofertas de ganancias fáciles y rápidas, hay que tener, por supuesto, mucho cuidado. Por eso hemos invitado a una experta en asesorías financieras, doctora Juliana Matiz, cofundadora de Investopi. Buenas noches, bienvenida a Signo Pesos. ¿Cómo ha estado? Hola Víctor, buenas noches. Muy bien, muchas gracias. ¿Es Investopi o Investopi? ¿Cómo se pronuncia bien? Investopi. Investopi, bien. Ahora, la gente cree que este mundo de las inversiones es solo para expertos o para gente que tiene un gran caudal de dinerito, de billete por ahí guardado. Una persona, digamos, que no tiene experiencia, que no tiene conocimientos básicos financieros, a veces que se enreda inclusive con las cuentas del hogar, ¿puede llegar a ser inversionista? Sí, por supuesto. Cada vez más hay muchas herramientas que le permiten a cualquier persona iniciar desde presupuestos pequeños. Se necesita una educación al respecto, ser organizado, tener una disciplina, pero hoy en día está a la mano de cualquier persona. ¿Qué es lo básico que uno debería aprender o por lo menos estar informado sobre qué, como para ir cogiendo fuerzas y ánimos para empezar a invertir en algún momento? Bueno, lo básico es entender el perfil de inversión. Como inversionistas podemos tener muchas alternativas a largo, a corto plazo, y lo ideal es que se entienda cómo funciona la inversión, cuánto tiempo debo tenerla para tener un rendimiento, cuáles son mis expectativas de rentabilidad y, por supuesto, compararlas, entender si puedo tener ese capital en esta inversión durante un tiempo mediano, largo, y pues tener muy claras las expectativas. ¿Cómo puedo diferenciar una opción? Porque los que son expertos, bueno, inclusive los expertos también caen, ¿no?, en estafas, pero los que no están familiarizados con este tema de las inversiones, ¿cómo puedo identificar algo que puede ser legal, que es interesante, que puede llegar a ser rentable, de eventualmente una estafa? Es que aquí cada rato en Signo Pesos tenemos que reportar noticias de que robaron a tanta gente, que la estafaron, que captaron masivamente recursos. ¿Cómo identifico esas estafas? Bueno, de acuerdo. Lo primero es que si estamos hablando de mercados financieros como las acciones, estas son volátiles, entonces no nos pueden ofrecer una rentabilidad fija, porque este es un mercado que es variable, y este es uno de los errores que se cometen muy frecuentemente, y es cuando dicen, no, es que te podemos ofrecer tanto mensual. Esto no es posible, ningún fondo de inversión en el mundo puede lograr esto, teniendo en cuenta que estos son mercados que varían todos los días. Es decir, ya vamos para el segundo. Si llega un vecino y me dice, Víctor, vea, deme su plata, 1 millón, 2 millones de pesos, que fijo en un mes le doy el 20% de rentabilidad, ¿salgo corriendo? Completamente, de acuerdo, corriendo. Ok, entiendo. Bueno, segundo punto. Y ahí el segundo punto justamente es la expectativa de rentabilidad. Como te decía, estos mercados son muy variables, entonces no te pueden asegurar tampoco cuánto vas a ganar ni siquiera en un año. Entonces ahí hay que entrar a comparar qué ha pasado con las acciones y con estos mercados en los años anteriores para tener en cuenta un presupuesto y tener en cuenta cuánto puedo llegar a ganar. Sin embargo, ningún año es igual al otro, entonces nadie te puede asegurar que vas a poder ganar lo mismo que en años anteriores. Hay muchas opciones de inversión, están las acciones que usted mencionaba hace un rato, pero también hay inversiones inclusive en dólares, hay inversiones inmobiliarias, hay ETFs, una cosa súper extraña que es difícil de entender, hay carteras colectivas, ahora se llaman fondos de inversión colectiva, hay fondos ganaderos, en fin, criptomonedas.
¿todas esas cosas se echan para arriba al mismo tiempo o para abajo al mismo tiempo o tienen comportamientos distintos o yo puedo hacer una canasta con todo? ¿Cómo elegir ante tantas opciones? Bueno, ningún mercado funciona igual que el otro, esto no tiene una correlación, sobre todo en todos estos mercados que tú hablaste en este momento. Lo importante es educarse antes, no escoger ningún tipo de inversión que no conozcamos a fondo, ¿cierto? Puede que una rentabilidad, que una inversión en ganadería, por ejemplo, sea buena, pero si yo no tengo conocimiento de cómo funciona, pues no debería hacerlo. Hablando de inversiones que están en dólares, una de las mejores alternativas es la Bolsa de Nueva York, porque se puede iniciar con poco capital, porque es líquido en cualquier momento, es decir, que puedes retirar el dinero en cualquier momento y se adapta a cualquier perfil de inversión. Puede hacerse de una manera mucho más segura o si la persona tiene un perfil más arriesgado, también empezar a jugar con este tema. Pero la conclusión acá siempre es educarse y entender muy bien el mercado en el que están entrando. Usted dice que uno puede meterse a este cuento de las inversiones con poquito capital, pero paso seguido me habla de la Bolsa de Nueva York. Inmediatamente a mí se me pasa por la mente, no, ¿yo qué voy a poder invertir en la Bolsa de Nueva York? O por lo menos, ¿cuánta plata debo necesitar yo para invertir en la Bolsa de Nueva York? ¿Tengo que irme para allá? ¿Tengo que comprar un tiquete? No sé, cosas que las personas que no están en el día a día de pronto desconocen. Así no sea en la Bolsa de Nueva York, ¿hay opciones de inversión a partir de qué montos, de cuánto dinero? Bueno, realmente hoy en día se puede invertir desde $10, que es alrededor de 40.000 pesos colombianos, y lo que es una muy buena alternativa para cualquier bolsillo, ¿cierto? Acá hay que partir de que puedes iniciar desde cualquier valor, pero lo importante es tener un plan de trabajo, un plan de ahorro en el que mensualmente yo vaya invirtiendo cada vez más para que en algún momento sea un monto interesante, ¿cierto? Si hablamos de una inversión de $10, por más interesante que sea la rentabilidad, pues al final las ganancias no van a ser significativas para muchos bolsillos. Entonces, más allá de pensar en el mínimo, lo que hay que pensar es cuánto puedo ir yo aportando hasta que pueda tener un capital que ya me represente una ayuda económica. ¿Cómo juegan las emociones en este mundo de las inversiones? Y voy a comentar un caso que ocurrió la semana pasada en el mercado de acciones. De pronto no todos están familiarizados, pero hubo un día de la semana pasada donde un banco de Estados Unidos que se llama JP Morgan dijo, no, la Bolsa de Valores de Colombia, qué tal cosa, el que Pascual, y todo el mundo salió a vender acciones y eso se fue para el piso. Y al otro día... y todo el mundo vendiendo, ¿no? Cuando estaba cayendo el mercado. Y al otro día sale una empresa muy importante de Colombia, Cementos Argos, con un negociazo que se hizo en Estados Unidos y las acciones se dispararon, empezaron a subir y todo el mundo queriendo comprar ya con una acción ya subiendo títulos de esta compañía. ¿Cómo juego con eso para que las emociones me jueguen a favor y no en contra? Bueno, este tema emocional y psicológico es fundamental, es una muy buena porción de aprender a invertir. Por lo mismo que tú dices, a través de las inversiones pues uno puede enfrentarse al miedo, a la codicia y a un montón de emociones que pueden irse en contra. Siempre el conocimiento es el mejor arma para soliviar cualquier tipo de emoción, ¿cierto? Cuando nos convertimos en inversionistas tenemos que aprender a leer los libros financieros, analizar todas las gráficas y también esta parte emocional, no solo de nosotros como inversionistas, sino también del mercado, ¿no? Porque el mercado percibe estas cosas. Entonces, como tú decías, se puede generar como un pánico colectivo de muchas personas que están pensando algo, pero no necesariamente manejarse de esta manera. Y básicamente uno logra controlar todas estas emociones con la práctica. Y ahí es muy importante empezar a escalar esas inversiones. Como hoy en día se puede iniciar con poquito capital, pues puedes empezar a ir practicando con poco capital e ir escalando hasta el momento en el que ya te conviertas en un experto. En un experto. Bueno, ojalá seamos expertos algún día. ¿Cómo contribuyen ustedes desde Investopi con esto, con educación financiera, con perderle el miedo a las inversiones y ojalá algún día pues volverse un crack?
Bueno, pues desde Investopi ya llevamos casi 10 años en este mundo de las inversiones y lo que buscamos justamente es que cualquier persona pueda aprender a invertir desde cero. Entonces, por una parte, a través de nuestras redes sociales compartimos muchos cursos y mucha formación gratuita que cualquier persona puede acceder, pero también tenemos capacitaciones enfocadas a personas que quieren empezar a escalar sus inversiones con acompañamiento. Entonces los llevamos de la mano mirando cuáles son sus capacidades financieras, cuál es su perfil y por supuesto cuáles son las metas para que nosotros les podamos brindar ese soporte y ese apoyo a tomar las mejores decisiones en términos de inversión. Pues muy interesante. Estaré muy pendiente entonces de las redes sociales, de sus redes sociales. Muchas gracias, doctora Matiz, por estos consejos. Una feliz noche. A ti, Víctor. Feliz noche. Hay que perderle el miedo a las inversiones. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos qué tan fácil es lograr la idea del presidente Gustavo Petro de que el turismo reemplace el aporte económico que hace al país actualmente la industria extractiva. En minutos, las opiniones de los expertos. Ya volvemos. Regresamos a Signo Pesos ahora con esta que es la cifra económica del día, 3,5 billones de pesos y corresponde a las inversiones acordadas hoy por el Ministerio de las TIC por un lado y los operadores privados por el otro lado para llevar Internet 4G a 12 millones de colombianos que viven en zonas alejadas del país y que hasta ahora no tienen este servicio. Según lo anunciado, las empresas privadas de este sector aportarán 1 billón de pesos. La instalación de antenas y demás infraestructura se hará en 1.369 localidades y los trabajos durarán entre 6 y 8 meses. Ahora que más colombianos están empezando a verse colgados con el pago de sus créditos bancarios, muchos se preguntan ¿qué alternativas hay para ponerse al día o para aliviar un poco la situación financiera? Luisa Apolo, nuestra compañera, averiguó las recomendaciones de los expertos. Veamos. Las tasas de interés continúan altas y eso obliga a los colombianos a tener cuidado a la hora de endeudarse. Pero si ya usted se ha visto colgado en el pago de sus obligaciones, tiene varias alternativas para que se pueda poner al día. Hay muchos bancos que, si yo estoy al día, soy buena paga, me quieren comprar la deuda, me quieren comprar la cartera. En vez de que me esté prestando el banco X, el banco Y lo que hace es comprarme la cartera y seguramente darme mejores posibilidades o más tiempo para pagarla o menor tasa de interés. Otra opción es pedir una reestructuración de su deuda. Yo puedo ir al banco y pedirle, por ejemplo, que aumente el plazo. Tengo un crédito a 2 años, decirle, oiga, ¿por qué no me lo pone a 5 años de tal manera que la cuota es mucho menor? Y así yo puedo hacer pagos más regulares. En cuanto al uso de la tarjeta de crédito, la regla de oro es mandar sus compras a una sola cuota para evitar el pago de intereses. Si has usado tarjetas de crédito, recuerda que son medios de pago, no son una extensión de tus ingresos, toda una cuota. Si tú no sabes manejar tarjetas de crédito o no puedes usarlas a menos de una cuota, devuélvelas. El asesor financiero Andrés Moreno le recomienda a la gente dedicar unos minutos al día para revisar el presupuesto, el plan de gastos y lo que destinará para pagar sus deudas. Además, asegura que no estamos en un buen momento para endeudarnos. Un tip que yo doy muchísimo es que no te dejes reportar. Si ven más adelante llegan las casas de cobranzas y hacen acuerdos contigo, vas a estar todo el tiempo sometido al pago de deuda, inclusive posibles embargos. Otros expertos dan sus propias recomendaciones a los colombianos. Abona grandemente al capital y de esa manera baja las tasas de interés. Pero igualmente de ninguna manera recomendamos situaciones por fuera del mercado legal como las tales cadenas. Y recuerde que si se le está yendo más del 30% de sus ingresos mensuales a pagar deudas, entonces usted está sobreendeudado y esa es una señal de alerta que lo obliga a pensar en estas alternativas. El presidente de FENALCO, Jaime Alberto Cabal, llamó la atención para que el gobierno solucione pagos pendientes a los gestores farmacéuticos, que son los encargados de proveer medicamentos e insumos a las IPS. Según advirtió, ya les adeudan más de 1 billón de pesos. Veamos. Desde FENALCO hacemos un llamado al gobierno nacional para garantizar y seguir garantizando la liquidez
del sistema de seguridad social en salud. En este momento, los gestores farmacéuticos, que son las cadenas de droguería del país, que le suministran los recursos a las IPS y a las EPS, tienen adeudado por parte del gobierno nacional más de 1 billón de pesos. Consideramos que es fundamental garantizar la liquidez para evitar la escasez de medicamentos a los colombianos. Asimismo, consideramos fundamental que los gestores farmacéuticos sean incluidos en las mesas de trabajo porque forman parte de la cadena integral de servicios en materia de salud. Y ahora nos vamos con estos que son los indicadores económicos que usted debe conocer siempre antes de irse a dormir. Dólar, tasa representativa del mercado que regirá para mañana. Hoy rompió a la baja la barrera de los 4.000 pesos. Mañana será de 3.997 pesos con 74 centavos. Tuvo una caída de 14 pesos con 52 centavos. El petróleo de referencia para Colombia permaneció prácticamente estable. Subió muy poquitico, quedó en $90 con 66 centavos por barril. El precio interno del café colombiano subió y quedó en promedio como referencia para mañana a 1.286.000 pesos por carga. El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia cayó 0,58%. La acción más valorizada fue la de Corfi colombiana. Tuvo una ganancia de 4,94% y la acción que más cayó fue la del Grupo Bolívar con un retroceso del 3,47%. Antes de despedirnos, los quiero dejar con este dato. Salió hoy un ranking de los tipos de pan más famosos en el mundo. Y escuche bien, hay 2 panes colombianos en el top 5, en los primeros 5 lugares. El más famoso en la lista es de Malasia, se llama Roti Canai. El segundo es el pan de bono de nuestro país. Luego viene un tipo de pan de la India, le sigue otro de Irán. Y en el quinto lugar aparece otro producto colombiano, el pan de yuca. Así que un motivo para sentirnos orgullosos de nuestro país y felicitar a nuestros compatriotas panaderos. Así terminamos por hoy, los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Recuerde, esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.